Jimmy Jairala y Gustavo Espinosa. ¿Nos escucha, doctor? Sí, buenos días, Jimmy. Buenos días, Gustavo. Un gusto saludarlos. Gracias. Bueno, recurrimos a su experiencia como ex oficial de las Fuerzas Armadas y también como experto en seguridad, doctor. Eso que ocurrió en la captura de Fito pudo haber sido, como se ha especulado por parte sobre todo de opositores al gobierno, ¿pudo haber sido un montaje? No, estimado Jimmy. Mire, yo soy oficial de Fuerzas Armadas en servicio pasivo y todas las operaciones que realizamos los militares nos realizamos base a un plan donde hacemos una apreciación de la situación, analizamos la inteligencia en el área y realizamos la operación. Nosotros, los militares, y creo los policías, y estoy seguro, no se prestan para hacer operaciones ficticias o operaciones transadas por políticos. Desde ahí lo doy de mi punto de vista. Las operaciones que se realizaron en Manta para la captura de Fito fueron realizadas por el bloque de seguridad y especialmente por Fuerzas Armadas. Anticipadamente habían mandado personal de inteligencia y él... Sí, adelante. No, sí, continúe, yo no lo interrumpí. Habían enviado personal de inteligencia semanas o un mes antes y estaban en contacto ahí con fuentes de inteligencia, recibieron información y el personal de Fuerzas Armadas ingresó a la casa ya con indicios de inteligencia y comenzó a hacer las rebuscas suficientes y necesarias y sabían que ahí estaba Fito, pero no lo encontraban. Esa casa inclusive varias veces había sido intervenida y no le encontraban a Fito. Fue una intervención fallida como 3 o 4 veces antes. Pero esta vez estaban seguros que estaba Fito ahí porque tenían la información de inteligencia que estaba ahí. Luego, ¿no es cierto?, viajaron los ministros de Defensa y del Interior, se reunieron con el mando militar y policial que estaba en el área y ahí resolvieron y llevar maquinaria, ¿no es cierto?, a un terreno que se le veía medio especial y a través de la maquinaria ellos llegaron hasta el lugar donde estaba ¿no es cierto?, este recinto subterráneo, se me fue la palabra, donde estaba este zócalo abajo y comenzaron a llegar cavando unos 4 o 5 metros y Fito, al ver que la estructura iba a caerse y él morir atrapado, salió donde le estaban esperando las fuerzas militares. Por eso es que esta operación no fue casualidad, no fue transada, fue realizada y hecho un buen trabajo de Fuerzas Armadas, especialmente en primera fase y después unida a la policía. Claro. Doctor, ¿y esta historia que publicó un medio colombiano llamado Canal 1 de un supuesto pedido de ayuda de Fito a la embajadora de Colombia en Ecuador para que le garanticen más o menos su seguridad y que se haga pues una entrega acordada, transada? ¿Usted cree en que esa carta existe o en definitiva no es cierto? Hay confusión. Yo creo que el medio, no sé si ha llegado al gobierno colombiano, porque eso sale después de que acá en Ecuador se divulgó de que el presidente Petro, cuando vino a la posición de mando del presidente Daniel Noboa, desapareció 2 días y se determinó que llegó a Manta y estuvo ahí dos días sin salir, ¿no es cierto?, en una vivienda. Y se entendía que también hubo por ahí contactos con Fito. Yo creo que por ahí viene la confusión y este diario publica este asunto que tiene que ver más con el gobierno, por ayudarle al gobierno de Petro, que sabemos que están en problemas y que no pudo justificar esos 2 días que tuvo en Manta. Pero yo estoy seguro, y como conozco al mando militar, conozco al mando policial, ellos no se van a prestar para hacer operaciones ficticias o operaciones transadas y disfrazar una operación militar para capturar a Fito. Esa operación fue real y fue un éxito porque se capturó al delincuente y al terrorista más, ¿no es cierto?, solicitado por el gobierno del Ecuador en la historia. Claro. Doctor,
Ayer o anteayer el ministro del Interior planteó una iniciativa, y esto es que personal en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas, de la policía, forme o sea formado como un cuerpo especial para asumir el control de las cárceles. Porque está visto que con esto de los guías penitenciarios y el SNAI, con todos sus defectos, más defectos que aciertos, no ha funcionado. ¿Cree usted que los oficiales en servicio, usted lo incluyo, que los oficiales en servicio pasivo podrían hacerse cargo, harían un papel mejor que el que está haciendo hoy el personal del SNAI? Sí, mire, hay mucha gente preparada, disciplinada, con principios éticos y morales, pero hay un problema. Mira, a mí me ha ofrecido muchas veces ir a un ministerio, no este gobierno, otros gobiernos y también para ocupar altos cargos públicos, pero yo no he querido ir porque hay una ley estúpida que sacaron en el cual nosotros que tenemos nuestra pensión ganada con el esfuerzo, ¿no es cierto?, nuestro, con nuestro aporte de años, que cuando volvemos a un cargo público nos quitan el 40%. Y eso es ilógico. Es decir, si yo me fuera a un ministerio en Quito, me descuentan de mi pensión, que yo me le he merecido el 40%. Y si usted suma alquilar un departamento, los viajes de regreso, a visitar a la familia, etcétera, etcétera, el sueldo no le queda nada. Entonces, por eso es que el ministro dijo que hay un proyecto para quitar que los militares, una vez que vuelvan a trabajar, no se les quite el 40%. Y ahí sí sería ideal, porque muchos militares, patriotas y policías podrían irse al SNAI y mejorar ese SNAI porque como todos sabemos es corrupto. Es decir, si es que eso se supera, ¿usted cree que habría muchos militares interesados en participar en el proyecto, no? Sí, muchos. Yo creo que mucha gente sale muy temprano de Fuerzas Armadas y todavía son jóvenes y están todavía pueden trabajar eficientemente y además han sido entrenados, han hecho cursos en el exterior, tienen capacidades diferentes porque han sido entrenados para la guerra. Y creo que esas personas podrían hacer un buen papel en el SNAI, pero tienen que quitar, como le dije, esa ley en la cual lo quitan el 40% de su pensión de retiro. Claro. Personalmente creo que es un desperdicio tanta gente efectivamente joven, porque aquí usted habla 54, 55 años, ya está viejo. ¿Qué va a estar viejo? Es la gente esa está en su esplendor todavía realmente para rendir muchísimo. Y es un desperdicio que haya tantos ex oficiales de las Fuerzas Armadas y policía que estén en este momento en la casa, pero es que no puede ser. A mí me parece una buena idea. Bueno, vamos a ver, Gustavo, continúe. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Dos cositas rápido, ¿no? Yo conozco un cuartel que era del ejército en el cantón Pasaje de la provincia del Oro, en la vía hacia Cuenca, a la altura de Las Cochas. Ahí estuvo el SNAI y ese terreno lo abandonaron. Oiga, con aulas, con espacio para trotar, lo importante que es esto para mantenerse en estado físico, para hacer pruebas de tiro. Lo abandonaron, ahora lo tiene bajo comodato la Comisión de Tránsito del Ecuador. Espacios como ese desperdició el SNAI. Entonces tenemos ahora un resultado de que ellos están indefensos en el interior de las cárceles, no solo porque no cuentan con la operatividad necesaria, sino ni siquiera el entrenamiento, doctor. Sí, hay que hacer un cambio completo en el SNAI y lo sabe el presidente y lo saben los ministros de Defensa y del Interior. El SNAI está corroído, por eso es que se escapan los presos, ¿no es cierto?, como Fede, como lo hizo también Fito. Yo creo que hay que hacer una reingeniería total. Yo creo que debían estar los militares en servicio pasivo y policías. Mire, como decía Jimmy, yo tengo 67 años y yo salí a los 53 del servicio activo. Yo hoy
corro todavía 21 kilómetros, estoy muy sano, estoy competente para hacer cualquier... Más que muchos jóvenes aquí en el estudio de Café con JJ. Entonces, mire, hace 7 años hice un Ironman cuando tenía 59 años. Entonces, estamos aptos, tanto físicamente como intelectualmente, muchos militares en servicio pasivo y podía enriquecerse el SNAI con el servicio de militares y policías. Yo creo que es una buena idea del ministro del Interior y ahí se reforzaría bien el SNAI. Porque el militar, al estar ya con su retiro, ¿no es cierto?, que tiene su dinero ganado con sus fuerzas, ¿no es cierto?, y con sus ahorros de toda la vida, más lo que ganaría el sueldo en el SNAI, completaría y sería él estuviera tranquilo en el asunto familiar y estuviera realizando un buen trabajo profesional en el SNAI. Yo creo que ahí viene una buena solución para mejorar el SNAI. Doctor Byron San Miguel, y el tema de que todos queremos que mejore la seguridad en nuestro país, pero cuando ocurren cosas como el de Fito, había hasta memes, ¿no? Se fue el uno y regresa el otro. El ministro del Interior ya ha dicho que están tras la pista de Fede, que no puede decir si es en 10, 20 o 200 días su recaptura, pero ahora se inventan una serie de cosas, incluso una cadena televisiva, como usted también ya mencionaba, una supuesta carta. Entonces, ¿qué mismo? ¿Somos ecuatorianos y queremos seguridad para nuestras familias y nuestro país, o ahora vamos a cuestionar todo? Sí, todo se cuestiona, especialmente de los grupos que están en contra del gobierno. No quieren que el gobierno vaya por buen camino, pero yo le digo, estimado Jimmy, estimado Gustavo, que con las 2 leyes que aprobó la Asamblea, la ley de inteligencia y la otra ley, y que ya están publicadas en el registro oficial, cambió la guerra. Cambió la guerra a favor de Fuerzas Armadas, porque antes el marco legal era adverso a Fuerzas Armadas. El marco legal lo tenía maniatados a los militares y policías, no podían disparar. Ahora, señores, cambió la guerra. Esta nueva ley de inteligencia, la otra nueva ley, hacen que Fuerzas Armadas vayan con contundencia contra el crimen organizado. Por eso yo estoy seguro que en los próximos meses serán más efectivas las operaciones militares y policías y bajarán los índices de inseguridad. Cambió la guerra a partir de la publicación de estas 2 leyes. Las Fuerzas Armadas actuarán con contundencia. Por eso es que estos delincuentes van a tener que irse a otro lugar a traficar o a delinquir, porque acá van a ser capturados. La guerra cambió y vamos a tener efectividad en las operaciones militares y policiales posteriormente. Finalmente, doctor San Miguel, entonces usted sí considera que antes de la nueva normativa, las Fuerzas Armadas y la policía no tenían ese elemento que los sirva para adelantarse a las actividades del crimen organizado, ¿no? Sí, no había. El marco legal no estaba a favor de Fuerzas Armadas, estaban a favor. No era el adecuado. Mire, perfecto. Y no era el adecuado. Había un vacío legal en nuestra Constitución, en nuestras leyes, porque estando en conflicto armado interno, es una guerra, que es el nivel máximo ¿no es cierto?, del conflicto. No se podía interceptar comunicaciones ni tampoco se podía ingresar a un domicilio donde estaban los terroristas, tenían que pedir permiso. Imagínese en una guerra, estando usted en una selva, se encuentra en una casa donde hay explosivos y inteligencia le dice que hay terror y tenía que pedir permiso de autorización a un fiscal o que lo daba después de 3 días, o esa información pasaba por los secretarios y les pasaban el dato a los delincuentes, y cuando entraba a su casa, a la casa esta, ya no estaban, escapaban. Claro. Entonces ahora ya no, y eso fue, y lo que lo dijo el ministro de Defensa y el ministro del Interior, gracias a estas nuevas leyes se pudo capturar a Fito, porque se pudo entrar sin pedir permiso a fiscales ni a jueces. Es decir, por eso es que digo que cambió la guerra y hoy va a ser más efectiva en las operaciones militares y policiales. Bien, gracias al doctor Byron San Miguel, experto en seguridad, por su comparecencia en Un Café con JJ. Un buen día, doctor. Muchas gracias, Jimmy. Muchas gracias, Gustavo.